Hola a todos, en esta ocasión hablaré sobre mitos conspiranoicos que resultaron ser falsos, debido a falta de pruebas o simple lógica. El iceberg siguiente contará con 6 niveles. Sin nada más que decir, empezamos con el iceberg. Nivel 1. Los vídeos de duendes solían rondar YouTube ya hace algún tiempo, grabadas con una calidad pésima, y algunos incluso pareciendo bromas. Muchas personas creyeron en estos vídeos. Pero la realidad es que carecen de sustento para considerar reales estos seres mitológicos, desmentido incluso por el youtuber Oxlack Castro. Los vídeos de ovnis, o platillos voladores son otros temas que rondaban por todo YouTube, grabadas con una calidad muy mala. La mayoría de vídeos parecen ser elaborados, o en algunos casos son efectos hechos en computadora, haciéndolos pasar como reales. Siendo otro de los muchos engaños que hacían antes con las cámaras de poca resolución que tenían los celulares. Los mayas y el fin del mundo. Miles de años atrás, los astrónomos mayas predijeron que el 21 de diciembre de 2012 ocurriría una alineación del cosmos que sucede solamente cada 64.000 años. Los mayas identificaron ese momento como el fin de una era y el nacimiento de otra. Al final llegó el dichoso año 2012, y no ocurrió nada relevante. Otro fake news que hizo alborotar todas las redes. El chupacabras, un críptido legendario, que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en Puerto Rico en 1995, y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos. La mayoría de los informes de avistamientos provienen de América del Norte como México y en América Central y América del Sur. Se repite el mismo factor que con los vídeos de duendes y alienígenas, falta de sustento real y además que la mayoría de estos se trató de falsas, usando muñecos o relatos increíbles que confundían con otro tipo de animales. Nivel 2. Esqueletos de gigantes. Los impresionantes supuestos huesos se identifican como pertenecientes a los Nefilim, raza de gigantes mitológica. Se compartió mucho material respecto a estos seres en YouTube, pero lamentablemente la mayoría solo son producto de Photoshop y programas de edición. Además que, científicamente es casi improbable que un ser humano alcance tales dimensiones, que en este caso serían de 3 a 4 metros de alto, siendo el caso de Robert Wadlow, el hombre más alto del mundo con sus 2.30 metros, la mayor prueba de las complicaciones de salud que sufrió al tener esa altura. Pie grande, o también conocido como Bigfoot, descrito como un animal con un olor inconfundible, tiene una estatura gigantesca, cuerpo cubierto de pelo y en la cabeza unas cejas y barba muy pobladas que se unían con su cuello y hombros. El FBI se desclasificó las pruebas porque no aportaban nada, algo que es primordial en la ciencia, que los hechos puedan ser demostrables. Otro hecho a tener en cuenta es que si los humanos hemos convivido toda nuestra historia con un animal así, si borramos las antiguas leyendas de seres mitológicos de las diferentes culturas, solo en los últimos 3 siglos hemos tenido pruebas de su existencia. Si bien muchas se han probado que son falsas, la mayoría buscaron encontrar un negocio lucrativo en la búsqueda del homínido, y las pocas que han dejado en duda los resultados científicos. OVNIs del Pentágono. Desde el 2004, el Pentágono ha recibido al menos 400 reportes de avistamiento de ovnis. Es parte de la información que se entregó al Congreso estadounidense, en lo que es la primera audiencia, para la transparencia, pero también para el análisis de lo que se considera una amenaza para la seguridad nacional. Estos vídeos descalificados demuestran que el mismo gobierno de Estados Unidos aún desconoce qué son esos supuestos ovnis reales. No confundir con los vídeos fake que rondan por internet. Estos vídeos solo salieron a la luz recién por el Pentágono. Teorizan que podría ser algún fenómeno natural que no conocemos, algún tipo de tecnología realizada por un país, o alguna organización secreta. En fin, no todo tiene que ser extraterrestres estrictamente. Momias de Nazca. A finales de junio de 2017, se ha dado a conocer unas extrañas momias que ha causado una gran polémica. Destaca por tener 3 dedos en manos y pies, y con el cráneo alargado. Muchos han especulado con que podrían ser seres extraterrestres, pero ¿qué hay de cierto en esto? La opinión de los expertos reconocidos en el tema es unánime. Estas momias son cuerpos humanos prehispánicos modificados, mientras que el resto, las más pequeñas, son cuerpos armados con huesos de animales y humanos. Rechazado su validez desde el World Committee on Mummy Studies, una de las organizaciones más importantes en el estudio de momias.
También se han manifestado expertos de prestigiosas entidades locales como el Museo de Historia Natural de San Marcos o, incluso, catedráticos y docentes de arqueología de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Nivel 3. Alienígenas en la antigüedad. Se ha hablado mucho sobre la supuesta ayuda de seres del espacio a construcciones realizadas en la antigüedad, menospreciando también la habilidad del hombre. Muchos arqueólogos y especialistas en el tema ya explicaron cómo fueron construidos la mayoría de antiguas edificaciones, pero parece que esta información llegó un poco tarde para los conspiranoicos. Autopsia extraterrestre, vídeo donde se ve una supuesta operación a un alienígena después del accidente en Roswell, pero todo esto se trataría de un vídeo armado, creado por Melaris, codirector del infame vídeo junto a Santillini. Durante una exposición en Londres, se ha confesado que todo lo que se vio era totalmente falso, siendo él responsable de la creación de los falsos extraterrestres y los efectos especiales para los que contó con la ayuda de John Grace. Melaris explicó que, para crear el cuerpo de los extraterrestres, tomó como modelo el cuerpo de su hijo de 10 años, y lo rellenaron con órganos de diferentes animales para simular el interior del extraterrestre. Todos los médicos forenses que aparecen en la cinta, eran, obviamente, actores contratados. El hombre en la luna. A estas alturas de la historia, aún hay personas que están convencidas de lo contrario. Ciertos teóricos se presentan como rebeldes contra la ortodoxia general de la ciencia moderna. Ofrecen una corriente interminable de falsas pruebas para los escépticos científicamente analfabetos y bien intencionados, pero no hay duda de que la NASA envió humanos a la Luna. Las pruebas están en la red y publicadas por muchos comunicadores con pruebas muy bien fundamentadas. La teoría de la Tierra hueca, y la teoría de la Tierra plana, ambas basadas en suposiciones de rebeldes ante la ciencia convencional, que quieren hacer más interesante la geografía, pero en la realidad estrellándose con muchas pruebas irrefutables. Cabe mencionar que su teoría no se basa en nada sustentable, y mucho menos hablar de la gente que lo plantea, la mayoría siendo solo aficionados. Nivel 4. Los Anunnaki, dioses antiguos de la cultura sumeria en Medio Oriente. El investigador Zecharia Sitchin, quien tradujo las tablillas de arcilla de los sumerios, descubrió una historia que nos explica que no existió la evolución de la especie, sino fuimos la creación de los Anunnaki. ¿Pero qué hay de cierto en esto? En el año 1976 no existía información a la mano para comprobar lo que afirmaba Zecharia Sitchin. Hoy no existe ningún especialista en sumerio que apoye la traducción, quedando esto como otra manera de generar dinero con la arqueología. Teoría reptiliana. La idea de que hay un complot internacional que se dedica a tomar decisiones sobre el futuro de las naciones y la vida de sus ciudadanos es algo que aterroriza y atrae a partes iguales. Además, ese plan maligno está protagonizado por miembros de una hermandad exclusiva que se remonta siglos atrás o por hombres lagartos procedentes del espacio exterior. La realidad suele ser más prosaica y decepcionante que la ficción. Si hubiera un plan maestro para dominar el mundo, no procedería del espacio exterior, ni de una sociedad secreta que busca la excelencia de sus miembros. Más bien surgiría del centenar de invitados del Club Bilderberg. Políticos, empresarios, expertos en finanzas, representantes del mundo académico y medios de comunicación. Animales fantásticos. En la antigüedad se hablaba mucho sobre animales increíbles, ya sean dragones, unicornios, quimeras, cíclopes, orcos, enanos, y un sinfín de etcéteras. La mayoría de estos animales se tratarían de malas interpretaciones de nuestros antepasados, como los huesos de mamut confundidos con cíclopes, huesos de dinosaurios confundidos como dragones, esqueletos de neandertales confundidos con orcos o personas malformadas. Incluso también transmitida por relatos, como el de Lebu Gogo, un cuento de pequeños hombres simios en Indonesia, donde casualmente se encontró huesos de un homínido arcaico extinto, el hombre de flores. Viajeros en el tiempo. Mucho se habla de los viajeros en el tiempo por internet, siendo la mayoría solo historias copiadas de novelas del siglo XX. El caso más interesante sería el de John Titor, un usuario que decía ser un viajero del tiempo del año 2036. En esos mensajes hizo numerosas predicciones, algunas de ellas vagas, otras fueron específicas. Mike Lynch, el detective privado contratado para investigar el caso de Titor, encontró que no existen registros en el pasado de ningún John Titor o la familia de Titor. Además, la Fundación John Titor no tiene oficina y la dirección es la de un buzón rentado. La conclusión de Lynch es la siguiente: que John Titor podría ser John Rick Aber, un experto en computación que eso fue hermano de Larry Aber.
El Área 51, la más famosa institución militar del mundo, ubicado a unos 100 kilómetros de Las Vegas, en medio del desierto de Nevada, a mitad de camino entre una base de la Fuerza Aérea y una zona de ensayos nucleares. El mito dice que en ese lugar se realizaron durante años pruebas y ensayos sobre naves y seres extraterrestres, pero la verdad es como ocurre a menudo, mucho menos fantástica. Los mitos respecto a estas instalaciones empezaron en plena Guerra Fría, el secreto era fundamental. A la CIA le convenía que la gente imaginase las cosas más locas sobre el Área 51, siempre que no se acercase a la verdad. El verdadero motivo de todo el secreto, fue un avión monoplaza que voló por primera vez en 1962. Se efectuaron casi 3.000 vuelos de prueba sobre el desierto. Cuando alguien veía pasar uno de estos monstruos a velocidades de hasta Mach 3, casi siempre se convencía de haber visto una nave de otro planeta y la fantasía sobre el Área 51 se iba acrecentando. La CIA, por supuesto, estaba encantada. Nivel 5. La Deep Web, más conocida como la red profunda, donde albergan todo tipo de cosas irreales y fantásticas, pero la verdad es que estos espacios del Internet no son tan fantásticos ni tan atemorizantes como lo han querido describir en las películas, novelas o historias que se cuelgan en foros y blogs. Se trata, simplemente, de páginas que no han sido detectadas por los buscadores web. Tal vez el mito más grande del Internet es el que relata que la Deep Web está dirigida por todo tipo de criminales y organizaciones delincuenciales, cuando en realidad este es un sitio en el que la mayoría de las empresas legítimas y oficiales del mundo albergan sus datos e información confidencial. El caso Roswell, también llamado Incidente OVNI de Roswell, fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Pero según otra versión, los supuestos restos eran los de un globo de observación usado en el Proyecto Mogul, una iniciativa de alto secreto para examinar la actividad nuclear de la Unión Soviética. Además, la localización coincide con el vuelo número 4 del Proyecto Mogul, del cual se perdió comunicación el día 5 de junio. Continentes perdidos, mucho se habló en la antigüedad de continentes, o tierras perdidas en el tiempo, continentes como Mu, Lemuria, Atlántida, etc. Sin embargo, el avance de la ciencia ha demostrado la imposibilidad de este hecho por las pruebas ofrecidas por la tectónica de placas, que descarta la existencia de un continente perdido. De Blob, se captó un extraño sonido en el verano de 1997 en el Pacífico Sur. Era muy potente y de ultra baja frecuencia, fue bautizado como el Blob. Con el tiempo algunos empezaron a especular con grandes monstruos marinos, gigantescos calamares, enormes pulpos y ballenas más grandes que la azul. Pero hace un tiempo, en palabras de la NOAA, lo más probable es que icebergs chocando entre sí, generaron el blob, entre el estrecho de Bransfield y el mar de Ross, o posiblemente en el cabo Adare, una fuente bien conocida de señales criogénicas. Último nivel. La nave extraterrestre de Turquía, supuesta nave extraterrestre firmada en Turquía, en el mar de Mármara, en el año 2008, catalogado como el vídeo más real que prueba la existencia de alienígenas. Pero el investigador chileno, Andrés Duarte, revela que los ovnis biomecánicos probablemente eran yates frente a la costa repleta de turistas que reflejaban las luces de la orilla. Se puede ver que el objeto es más grande, y hay una parte que no se puede ver. El que lo grabó seguramente creyó que estaba filmando unos verdaderos extraterrestres. Documentales de fantasmas, los famosos documentales de fantasmas, o entes del más allá que merodean el mundo de los vivos, viendo que esto atrae mucho público, muchas televisoras crearon documentales con estos temas, usando cámaras infrarrojas y equipos de sonido avanzado, pero siempre acabando con más dudas que respuestas, poniéndonos en la postura, si de verdad esto es real, o solo intentan sacar ganancias con falsas pistas. Donde la mayoría de pruebas no son más que manchas, o ácaros pegados en la lente de la cámara. Razas alienígenas en el universo, mucho se habla de vida en el universo, algunos conspiranoicos incluso hablando de diferentes razas catalogadas, como los grises, los iluminados, los reptilianos, y un sinfín de etcétera.
Pero ¿qué tan probable es que exista vida en el universo? Y no hablo solo de vida bacteriana, sino vida inteligente. Tal complejidad según los científicos es algo muy improbable, casi sin decir imposible, ya que el universo es muy agresivo. La especie inteligente que tenga que emerger tendría que tener mucha suerte en su entorno. Los científicos estiman que la inteligencia podría florecer en uno de cada 100 billones de mundos, aclarando que los mundos habitables son raros, haciendo a la raza humana una variable casi milagrosa del universo. Estar solos en el universo suena un poco más tétrico y real ahora. Eso sería todo por mi parte, gracias por escuchar, hasta otro vídeo.